Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Existe un tipo de cansancio que va más allá del sueño. Es algo más profundo, más silencioso, más difícil de nombrar. Es el cansancio de haber intentado todo y seguir sin ver resultados. De haber dado lo mejor, de haber orado, de haber creído, de haber hecho lo correcto, y aún así llegar a un punto donde las fuerzas sencillamente ya se acabaron. Donde uno se siente y piensa, ya no puedo más. Es ese cansancio del que casi nadie habla, porque vivimos en una cultura que glorifica el esfuerzo constante, que celebra a los que siguen adelante, que equipara el descanso con la pereza y la debilidad con el fracaso. En ese ambiente, admitir que ya llegamos al límite se siente casi como una traición. Como si decirlo en voz alta fuera confirmar que algo está mal en nosotros, que nos falta fe, que somos insuficientemente fuertes. Y entonces aprendemos a callarlo. Aprendemos a sonreír cuando por dentro estamos vacíos. Aprendemos a responder que todo está bien cuando hace mucho que el peso se siente diferente. Aprendemos a sostener una imagen de fortaleza que nos va costando cada vez más, porque cada día que pasa esa imagen pesa un poco más y las fuerzas para sostenerla son un poco menos. Y nadie lo sabe. Porque somos muy buenos ocultándolo. Porque hemos practicado tanto que ya ni nosotros mismos reconocemos el momento en que cruzamos la línea entre estar bien y estar apenas sobreviviendo. Pero hay algo que permanece aunque lo callemos, Dios lo ve. Él ve lo que cargamos en silencio, lo que nos cuesta cada mañana levantarnos y seguir, lo que guardamos para que nadie se preocupe. Y lo que tiene para decirnos sobre eso es una de las frases más liberadoras de toda la Biblia, que encontramos en 2 de Corintios 12:9, que su gracia es suficiente para nosotros, y que su poder se perfecciona en la debilidad. Que encuentra en ese lugar su mejor expresión. Lo que nosotros interpretamos como el peor momento posible, el punto en que ya agotamos todo, Dios lo ve como el momento en que más puede actuar. Porque la gracia de Dios espera pacientemente a que nuestra fuerza se agote. Y entonces entra con toda libertad. Si la gracia de Dios está disponible en nuestra debilidad, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a ese lugar de soltar? ¿Por qué seguimos empujando mucho más allá de nuestros límites antes de pedir ayuda? ¿Por qué para tantos de nosotros el «ya no puedo» es lo último que decimos, en lugar de lo primero? La respuesta, si somos honestos, tiene que ver con el control. Con la ilusión de que si mantenemos todo bajo nuestra supervisión, si anticipamos cada problema, si sostenemos la guardia, estaremos seguros. Que soltar aunque sea un poco abrirá la puerta para que algo salga mal. Que depender de alguien más, incluso de Dios, es una forma de vulnerabilidad que nos expone demasiado. Y esa ilusión es profundamente humana. Porque el control, en el fondo, es una respuesta al miedo. Cuando la vida se siente incierta, cuando el futuro está abierto, cuando las circunstancias escapan de nuestras manos, el instinto natural es aferrarse a lo que sí podemos manejar. Hacer más. Planificar más. Controlar más. Como si en algún punto pudiéramos llegar a un nivel de esfuerzo donde todo estuviera garantizado. El problema es que ese nivel siempre está un paso adelante. Y perseguirlo tiene un costo enorme. Nos agota. Nos aísla. Nos hace cargar solos con cosas que fueron diseñadas para ser cargadas en compañía. Y con el tiempo, esa carga que empezamos llevando con energía se vuelve tan pesada que nos paraliza. Pablo, el apóstol que escribió buena parte del Nuevo Testamento, conocía eso de primera mano. Era, por cualquier medida humana, alguien extraordinariamente capaz. Había estudiado con los mejores, había plantado iglesias en todo el mundo conocido de su época, había vivido experiencias espirituales que pocos pueden imaginar. Y sin embargo, en algún momento de su vida cargó algo que superaba su propio esfuerzo. Una limitación que le causaba sufrimiento real y que le pedía a Dios que quitara. Fue una súplica persistente y honesta de alguien que genuinamente quería que esa situación cambiara. Y Dios eligió sostenerlo en ella en lugar de quitársela. Porque tenía un propósito mayor en esa debilidad, uno que Pablo solo podía ver desde adentro del proceso. Y lo que le respondió fue precisamente lo que encontramos en 2 de Corintios 12:9, que su gracia era suficiente, y que su poder se perfeccionaba en ese lugar de limitación que Pablo tanto quería eliminar. Eso requiere tiempo para recibirlo. Especialmente cuando estamos en medio de algo que llegó sin que lo eligiéramos.
La respuesta inmediata es seguir buscando la manera de resolverlo por nuestra cuenta, seguir empujando. Pero Pablo llegó a una comprensión que lo transformó por completo. Su debilidad era el canal por donde la gracia de Dios fluía con más libertad. Y esa comprensión llegó después de un proceso donde tuvo que soltar su propia agenda sobre cómo debía resolverse la situación. Soltar el control es una decisión activa y valiente de confiar en que hay alguien más grande que nosotros que ya tiene esto en sus manos. Es reconocer que nuestros límites son el comienzo de la historia de Dios. A veces llegamos a un límite tan real que ya solo queda una cosa: soltar y dejar que Dios actúe. Y es precisamente ahí donde algo extraordinario puede ocurrir. La historia de Pedro caminando sobre el agua, en Mateo 14:22, lo muestra mejor que cualquier explicación. Jesús estaba caminando sobre el agua en medio de una tormenta, y Pedro, con una valentía mezclada de fe genuina, le pidió que lo llamara a caminar también sobre el agua. Y Jesús lo llamó. Y Pedro salió de la barca. Y caminó. Por un momento, ese hombre hizo lo imposible. Pero entonces miró el viento, sintió el miedo, y empezó a hundirse. Y en ese preciso instante de pánico y de hundimiento, gritó una sola cosa: Señor, sálvame. Y la respuesta fue inmediata. Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Inmediatamente. En el momento exacto en que Pedro reconoció que su fuerza se había acabado, la mano de Jesús ya estaba ahí. El grito de "ya no puedo" fue suficiente para que la gracia respondiera. Y eso nos dice algo que vale la pena dejar entrar despacio: Dios tiende la mano precisamente cuando nos estamos hundiendo. En ese momento exacto de reconocer que nuestras fuerzas ya se agotaron. Eso también fue lo que Pablo experimentó. Después de 3 peticiones con una respuesta diferente a la que esperaba, algo cambió en él. La situación siguió igual. Cambió Pablo. Llegó a un punto donde pudo decir, con una convicción que solo nace de la experiencia real, que se gloriaba en sus debilidades. Se gloriaba en ellas. Porque había descubierto algo: era exactamente en esos lugares de limitación donde el poder de Dios se manifestaba de manera más plena y más real. Eso significa que Dios es tan grande que puede tomar incluso lo que más nos pesa y convertirlo en el lugar donde su gracia brilla con más fuerza. A través de lo que cargamos. Desde adentro de lo que duele. Y eso es profundamente liberador. Porque significa que podemos llegar a Dios desde donde estamos ahora mismo. Con todo lo que pesa, con todo lo que callamos, con todo lo que duele. Su gracia está disponible ahí. Completamente. Sin condiciones. Entender que la gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad es una cosa. Aprender a vivir desde esa verdad en el día a día es otra. Porque soltar el control es un proceso que se practica, que se aprende con el tiempo, y que muchas veces hay que repetir en cada nueva situación que nos desafía. Hay 3 actitudes que nos ayudan a empezar a vivir desde la gracia en lugar de desde el esfuerzo propio. La primera es reconocer el límite sin tener vergüenza. Esto suena simple, pero para muchos de nosotros es lo más difícil. Porque hemos aprendido, de 1000 maneras distintas, que reconocer que llegamos al límite es sinónimo de debilidad. Que pedir ayuda es admitir un fracaso. Que mostrar el agotamiento es perder credibilidad. Y entonces seguimos adelante con una sonrisa aunque por dentro estemos vacíos. Pero reconocer el límite es el primer paso hacia la gracia. Es hacer espacio para que algo más entre. Es dejar de gastar energía en sostener una imagen que ya pesa demasiado, y usar esa energía en algo mucho más valioso: ser honestos con Dios y con nosotros mismos sobre dónde estamos realmente. Ese acto de honestidad, aunque se sienta pequeño, es poderoso. Porque abre una puerta que el orgullo y la apariencia tienen cerrada. La segunda actitud es pedirle a Dios lo que solo Él puede darnos. Con honestidad. Con la misma honestidad con que Pedro gritó que se hundía, o con que Pablo le rogó 3 veces por su aguijón. Dios recibe lo que llevamos sin escandalizarse. El agotamiento, el miedo, la frustración, todo lo que cargamos en silencio. Lo que nos invita a hacer, una y otra vez, es traérselo. Que lo compartamos con Él, incluyendo lo que da vergüenza, lo que duele demasiado para ponerle palabras, lo que cargamos para que nadie se preocupe. La oración más poderosa que podemos hacer es también la más corta: Señor, ya no puedo. Ayúdame. Eso fue suficiente para que Jesús extendiera la mano hacia Pedro. Y es suficiente hoy también.
La tercera actitud es descansar en su gracia como postura diaria. Porque descansar en medio de la incertidumbre, confiar cuando las garantías visibles escasean, vivir desde la paz en lugar de desde el miedo, es algo que se elige todos los días, a veces varias veces al día. Descansar en su gracia significa hacer lo que nos corresponde hacer y soltar lo que está en las manos de Dios. Significa distinguir entre lo que podemos manejar y lo que solo Él puede sostener. Y aprender, poco a poco, a dejar en sus manos lo que siempre fue suyo. Esa distinción puede transformar completamente la experiencia de vivir la fe. Porque cuando dejamos de gastar energía en controlar lo que solo Dios puede manejar, esa energía queda disponible para lo que sí nos corresponde. Y en ese espacio de confianza, la gracia de Dios tiene más libertad para moverse. Pablo lo entendió de la manera más difícil posible, a través de algo que se quedó aunque lo pidió 3 veces que se fuera. Y desde ese lugar de rendición aprendida, pudo escribir con convicción que cuando era débil, entonces era fuerte. A través de la debilidad. Esa es la paradoja más hermosa de la fe, que el momento en que soltamos es exactamente el momento en que más somos sostenidos. En el momento en que agotas todas tus fuerzas es el momento en que Dios puede actuar con más claridad. Porque en ese espacio donde tu control se acaba, su gracia tiene más libertad para entrar. Puedes llegar exactamente como estás, con todo lo que pesa, con todo lo que callas, con el agotamiento y con el miedo. Porque su gracia es suficiente. Precisamente donde estás. Si hoy estás en ese lugar de límite, si sientes que ya agotaste todo, quiero invitarte a hacer algo muy simple, soltarlo. Como un acto de confianza en alguien más grande que tú. Puedes cerrar los ojos, respirar profundo, y hablar con Dios desde donde estás a través de la siguiente oración. Señor, hoy reconozco que hay cosas que he cargado en soledad por demasiado tiempo. Cosas que pesan más de lo que puedo sostener. Miedos que me han agotado en silencio. Silencios que he guardado para que nadie se preocupe. Hoy decido soltarlos. Porque confío en que tu gracia es más grande que todo el peso que cargo. Gracias porque puedes recibirme desde donde estoy. Gracias porque tu mano ya está extendida hacia mí. Igual que lo estuvo hacia Pedro en medio del agua. Ayúdame a descansar en ti. A pedirte lo que solo tú puedes darnos. A reconocer mis límites sabiendo que ahí es donde tú empiezas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablamos de ese cansancio que se carga en silencio para que nadie se preocupe. Vimos por qué nos cuesta tanto soltar el control y descubrimos que la debilidad es el canal por donde la gracia de Dios fluye con más libertad, y nos llevamos 3 actitudes para empezar a practicar: reconocer el límite sin tener vergüenza, pedirle a Dios lo que solo Él puede darnos, y descansar en su gracia como hábito diario. Si este mensaje resonó en ti hoy, compártelo con alguien que también esté cargando demasiado en silencio. A veces la persona que más lo necesita está justo a tu lado, esperando que alguien le diga que puede soltar. Y si quieres seguir en este camino, suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Cada reflexión está pensada para acompañarte, para caminar contigo en las preguntas. La gracia llega cuando reconocemos que solos ya llegamos al límite. Y ese reconocimiento, aunque duele, es el comienzo de algo mucho más grande que cualquier cosa que hubiéramos podido construir con nuestras propias fuerzas.